Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandillara Entrevista y hoy tenemos una grata visita. Está llegando desde Bosnia-Herzegovina, muy conocida, la devoción a nuestra Madre, la Virgencita, la Virgen de Medjugorje. Está con nosotros porque tienen un congreso aquí en Paraguay que se está desarrollando. El padre, que se va a presentar enseguida, está haciendo también un giro por varios lugares aquí de los países nuestros para conocer esta hermosa devoción, la Virgen de la Paz. Entonces le damos la bienvenida aquí al padre que nos visita. Bienvenido, padre, a nuestro programa de Ñandillara. Muchas gracias. Hvala lijepo što ste me pozvali u emisiju. Les agradezco mucho haberme invitado al programa. Quisiéramos, padre, saber sobre todo primero su nombre y cómo nace un poco su vocación. Htjeli bismo znati kako mogu reći? Kako je započeo vaše zvanje? Zovem se Fray Ivo Pavić. Me llamo Fray Ivo Pavić. Ja sam svećenik Franjevac. Soy un sacerdote franciscano. Dolazim iz Bosne i Hercegovine. Vengo de Bosnia y Herzegovina. I već sam župnik na jednoj župi 15 godina. Y ya soy párroco en una parroquia hace 15 años. I skoro svake godine posjetim svetište Kraljice Mira u Međugorju. Y todos los años visito el santuario de Medjugorje. I moje zvanje, zapravo klica moga zvanja je povezano sa Y mi vocación, en realidad la chispa de mi vocación comenzó con las apariciones de la Virgen María en Medjugorje. Jer prije nikad nisam razmišljao biti svećenik. Yo nunca antes había pensado en ser sacerdote. Ali već prvih godina ukazanja sam išao hodočasti u Međugorje. Pero ya los primeros años de las apariciones ya iba a peregrinar a Medjugorje. 1982. treće. En el año 82, 83. U bivšoj Jugoslaviji dok je bio komunizam. En la ex Yugoslavia, en la época del comunismo. I od onda svake godine barem 2 puta posjetim to sve. Y desde ese entonces, dos veces al año suelo visitar Medjugorje. Padre, ¿y cómo nosotros podemos entender, sobre todo, el fenómeno Medjugorje en cuanto a la influencia después de la aparición de la Virgen de la Paz? Kako mi možemo razumjeti ukazanja Gospe u Medjugorju i njezine poruke? Pa da bi mogli razumjeti, moramo imati otvoreno srce. Para que podamos entenderlas tenemos que tener el corazón abierto. I imati vjeru srca. Y tener una fe en el corazón. Ako nešto želimo razumjeti svojim razumom, to mi nećemo... Si nosotros queremos entender algo con nuestro intelecto, nećemo moći to razumjeti. No lo vamos a poder entender. Znači, da bismo mogli razumjeti, moramo svoje srce otvoriti. Para poder entenderlo tenemos que abrir nuestro corazón. I imati tu vjeru, ne onu intelektualnu. Y tener ese tipo de fe, no una fe intelectual. Proživljenu vjeru, onu tvrdu vjeru. Una fe que tiene vida. Jer vjera je povezana sa nadnaravnim. Porque la fe está vinculada, está unida a lo sobrenatural. Meni je normalno prihvatiti čudesa u crkvi da se događaju. Para mí es muy sencillo aceptar los milagros cuando ocurren dentro de la iglesia. Da se događaju ozdravljenja, tako mi je lagano prihvati u Gospino ukazanje. Cuando ocurren sanaciones también en la iglesia y por eso me es fácil aceptar las apariciones de la Virgen María. Kad sam prvi puta bio u Međugorju, možda tu ima 40 godina. Cuando estuve la primera vez en Medjugorje, aproximadamente hace 40 años. Laik, kao običan como laico, como un creyente común. Kad sam slušao Vicku, cuando la escuché a Vicka, la vidente, par minuta. Durante minutos. Nisam razgovarao s njom, nego sam slušao. No hablé con ella, sino que solo la escuché. Ja sam odmah povjerovao. Yo creí enseguida. I ta vjera me drži i danas. Y esa fe todavía la tengo el día de hoy. Dakle, slušao sam i druge vidioce. Escuché a los otros videntes. I oni govore istinu. Y ellos hablan, dicen la verdad. I ja tu isto širim. Y yo también creo en esto y lo difundo. Sí. Muy bien, padre. Y la influencia que quedó ahora para el pueblo, verdaderamente se ve ese cambio en el pueblo, en la gente, en el aspecto social, en el aspecto religioso de la gente. U religioznom aspektu, da li se to primjećuje i vidi?
ukazanja. Da. Pa ovako, ja mislim da svijet nije dovoljno prihvatio Gospinu Yo creo que el mundo no aceptó por completo los mensajes de la Virgen. Nije prihvatio u toj mjeri koliko bi trebalo. No lo aceptó en la medida en la que hace falta aceptarlo. Tako isto i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Como esto también ocurre en Croacia, tanto en Croacia como en Bosnia y Herzegovina. Vjernici, da, oni su otvoreniji. Los que creen, los que son creyentes, si ellos son más abiertos Koji y imaju creen. jednostavnu vjeru. Los que tienen una fe sencilla. Međutim, mislim da bi trebali puno više među klerom zapravo. Sin embargo, yo creo que eso tendría que ser más aumentar esa fe entre el clero. Ovi više koji su intelektualno školovani. Los que están más en la parte intelectual. To su političari, biskupi, svećenici. Los que están en la política, los obispos, dakle, los sacerdotes. u njih je još uvijek distanca. Entre ellos y las apariciones todavía hay una distancia. Ali sigurno da Gospino ukazanje utječe na cijelu regiju. Pero con seguridad las apariciones de la Virgen influencian, digamos, en todo el entorno. Kulturu, koliko god mi se tome opirali zapravo. Aunque nosotros a veces nos resistamos a eso. Da svi pričaju o Međugorju. Para que todos puedan hablar de Medjugorje. Barem kritički ili ne znam. Por lo menos de forma crítica. Uglavnom svijet je saznao za Međugorje. En síntesis, la gente sabe de Medjugorje. Ja nedavno sam bio u Turskoj. Hace poco estuve en Turquía. Turska je islamska zemlja. Turquía es un país islámico. I neki su svjedočili kako su i oni čuli za Međugorje. Y algunos me dieron su testimonio de que ellos escucharon hablar de Medjugorje. I sa velikom pažnjom su slušali zapravo emisiju koja je bila o Međugorju. Y con mucha atención escucharon un programa en Turquía que fue sobre Medjugorje. Imaju respekt. Y tienen un respeto prema Gospinom ukazanju sobre las apariciones de la Virgen María. Qué bien, padre. Entonces esa experiencia, ¿verdad? Tan linda, que a mí me cupo también participar, estar en algunas oportunidades. Y una de las cosas maravillosas que justamente llama la atención son las confesiones, por ejemplo. I nešto što jako privlači pažnju, a to su ispovjedi tamo. Da, pa za Međugorje se kaže da je ispovedovnica svijeta. Sí, para de Medjugorje se dice que es el confesionario del mundo. To je plod Gospina ukazanja. Ese es el fruto de las apariciones de la Virgen. I većina ljudi kad dolaze u Međugorje, y la mayoría de la gente que viene a Medjugorje, bilo to biskupi, kardinali, svećenici, los obispos, cardenales, sacerdotes, onda uvijek spominju to ispovjedanje Međugorje. Ellos siempre mencionan esto de la confesión. Međutim, u mojoj župi se isto svijet ispovjeda. Sin embargo, en mi parroquia también la gente se confiesa. Recimo na duhovnim obnovama. En las jornadas de oración que tengo. U gospinim svetištima po cijelom svijetu. También en los santuarios de la Virgen por todo el mundo. Ono najvažnije što treba reći za Međugorje, lo más importante que hay que decir de Medjugorje da se tu Gospa ukazala, es que la Virgen se aparece aquí. I da se Gospa ukazuje tolike godine i danas. Y que la Virgen se aparece tantos años y hoy también. To je ključno. Eso es crucial. Što treba reći. Que hay que decir. Qué bien. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos aquí con el padre Ivo, que está llegando desde Bosnia-Herzegovina, está también con los congresos, con las conferencias sobre esta hermosa devoción de la Virgen de la Paz. Sobre todo, como dicen ellos en croato, es mir, mir, mir. Es así, ¿verdad? Da. Entonces, que ahora también ellos tienen un congreso y por eso el Padre está aquí en medio de nosotros, en nuestro país, en el Paraguay. Volvemos enseguida nosotros con más de Yarañe entrevistas. En Calzados La Economía encontrarás el calzado que a ti te gusta para todas las ocasiones. Puede adquirir en todas las formas de pago, vía asociación, transferencia, tarjeta y efectivo. Todos nuestros calzados son confeccionados 100% cuero de muy buena calidad y de precio accesible.
Hacemos sobre medida para damas y caballeros. Les esperamos en Azara 715, casi Antequera. Comuníquese con nosotros al 0983-357-928 y al 0983-442323. ¿Estás listo para conocer los inicios de esta historia y saber cómo cambió el destino de Cybertron? Burger King trae el planeta Cybertron a la Tierra para que puedas explorarlo desde su origen junto a Optimus Prime y sus hermanos de armas, coleccionando los 6 juguetes que vienen junto a tu combo King Jr. favorito. Burger King, your way. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Navega y habla con FiberLib. Internet, fibra óptica más línea IP. Con 200 minutos libres para comunicarte a todas las operadoras. Desde 110.000 guaraníes. Además, con Box podés disfrutar de descuentos en los planes Michimi. Con gigas diarios, más minutos libres a todas las operadoras. Desde 69.300 guaraníes. Copaco Box, conectado a donde vayas. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. 24º Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Queridos amigos, estamos con Ñandeyara Ñe'e entrevistas. Estamos recibiendo aquí al padre Ivo, que está llegando desde la Argentina en este momento, pero que está haciendo todo un viaje desde su país natal, el lugar de la aparición también de la Virgen de Medjugorje, la Virgen de la Paz. Y así entonces, recorriendo, le estamos haciendo una entrevista para saber de las actividades y sobre todo en qué consiste estos congresos y sobre todo estos encuentros también de oración que ofrecen a todos los devotos de nuestra Madre la Virgencita y especialmente bajo la advocación de la Virgen de la Paz o la Virgen de Medjugorje. Padre Ivo, quisiéramos saber cómo está realizando estos momentos de oración
de encuentros con el pueblo, con la gente, en qué consiste y cómo se está difundiendo. Kako sada ovo, gdje ćete biti u župama i o čemu se radi, što činite u novim duhovnim obnovama, što idete po župama? Evo, ja sam mene već 25 godina kako hodam po svijetu. Hace 25 años que viajo por el mundo. I držim duhovne obnove. Y doy jornadas de oración, de renovación propovedam espiritual. evanđelje. Predico el evangelio. Jer Isus je rekao, idite po cijelom svijetu. Porque Jesús dijo, vayan por todo el mundo. Ja to shvaćam kao naredbu. Y yo lo entiendo esto como una orden. Propovedajte evanđelje svakom. Prediquen el evangelio a toda criatura. Dakle, mene je Gospodin uveo u tu službu. A mí el Señor me hizo entrar en este ministerio. Iako ja nisam to planirao, nisam Aunque želeo. yo no lo había planeado. Ali evo već, dakle, više od 25 godina kako sam u toj službi. Hace 25 años que estoy en ese ministerio. Tako sam došao i ovdje. Y así de esta misma forma Jer llegué vjerujem aquí. da me Gospodin pozvao. Y yo creo que el Señor me invitó Da a ovdje držim duhovne obnove. para que acá dé las jornadas de Propovedam oración, evanđelje, da molim za ljude. para que predique el evangelio y para que ore por las Jer Isus personas. želi da radimo ono što je On radio. Porque Jesús quiere que nosotros hagamos lo que Él hacía, Povedam evanđelje, para que predique el da u ime evangelio, njegovo liječim bolesne i da izgonim đavle. para que curemos enfermos y echemos demonios. Evo. Tako sam bio prošli tjedan u Argentini. La semana pasada estuve en Argentina. Sam ovdje u Paragvaju, u 3 župe imam misu. Estuve en Rosario, estuve en el Chaco, en Córdoba, en Chaco en 3 parroquias. I poslije mise uvijek bude pojedinačna molitva. Y después de la Santa Misa siempre hay una oración personal, Mislim da nam individual. trebaju danas duhovne obnove. Creo que hoy en día necesitamos de las jornadas de oración, de renovación espiritual crkvi. en la Jer iglesia. duhovna obnova znači ostaviti sve da bismo bili s Isusom. Porque la jornada de oración, de renovación espiritual significa dejar todo para seguir a Jesús. Trebamo se resetirati, Tenemos que resetearnos dakle, iznutra. desde nuestro interior. Jer puno smo opterećeni. Porque estamos como Tako mucha da carga. treba nam Duh Sveti da nas obnovi. Necesitamos del Espíritu Santo para que nos renueve. ¿Cuál sería, Padre Ivo, la petición, digamos, sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita, cuando usted está predicando el Evangelio? ¿Cuáles son los elementos que se subrayan principalmente en este carisma? Kako utječe Gospa na vaše duhovne obnove? Što ona nam govori preko tih duhovnih obnovama da bi se mogli kao obnoviti? Recimo u Međugorju je mjesto gdje se događaju mnoga obraćenja, Međugorje es un lugar donde ocurren muchas conversiones, ozdravljenja, sanaciones, isciljenja, liberaciones. velike promjene u ljudima. Unos cambios muy grandes en las personas. Tamo gdje je Gospa, tu je Duh Sveti. Porque sabemos que ahí donde está la Gospa, la Virgen Dakle, María, to está kad el dođeš u Espíritu Međugorje se Santo. osjeti zapravo prisutnost Duha Sveta. En Međugorje se siente la presencia del Espíritu Santo. I od kako sam uključen u službu oslobađanja i Y uzdravljanja, desde que estoy en el ministerio de sanación y liberación, uvijek spomenem i propovijedam zapravo i Međugorje. siempre menciono y recuerdo a Međugorje en mi predicación. Smisao Gospina dolaska, ukazanja. El sentido de las apariciones de la Virgen María. I govorim i o Gospinim porukama. Hablo de los mensajes de la Virgen. Dakle, već 26-7 godina uvijek spomenem u obnovama. Es decir, hace ya 26-27 años que menciono a los mensajes de la Virgen y a la Virgen María en mi prédica. I naravno, kao što je u mojoj župi, kao što u svojoj župi, to činim tako i po svijetu. Como lo hago también en mi parroquia, también lo hago en el resto del mundo donde voy. Dakle, tako da je Gospa i njezine poruke i Međugorje uvijek prisutno u mojoj službi. Es decir, las apariciones de la Virgen y
los mensajes que tiene ella siempre están presentes en mi ministerio. I nemam uopće problema govoriti o gospelnom kazanju. Y no tengo ningún tipo de problema de hablar de las apariciones de Jer la ja, Virgen. ja vjerujem da tu kazanja Porque gospelna yo creo en las apariciones de la Virgen. i Međugorje za mene puno znači. Y Medjugorje me significa mucho. I ljudi me rado slušaju kad govorimo o gospelnom pohodu u kazanju. Y la gente está contenta cuando yo menciono a la Virgen María Potičem druge da idu među. y los motivo a los demás a también hablar de ello. Y ahora, Padre, como mensaje, sobre todo para dejar un poco a nuestro pueblo, al Paraguay, Ñandeyara Ñe'e, que llega a todo el país, muchas personas que están Koju bi poruku dao paragvajskom narodu? con nosotros en este momento. Así un mensaje principalmente, a ver, para nuestra iglesia, Za našu crkvu, para nuestros sacerdotes za naše svećenike, y especialmente para nuestros fieles, porque el Paraguay es un pogotovo za país naše vjernike. muy devoto de la Virgen María. Zbog toga što Paragvaj je država koja je jako pobožna Djevici Mariji. Pa evo, danas sam prvi puta čuo tu vijest, to je jako lijepo, Por primera vez hoy escuché esto que usted me da je dice, Paragvaj marijanska que država. Paraguay es un país mariano. Međutim, to ne smije biti samo na papiru. Sin embargo, esto no tiene que quedar como solo escrito en un papel. Moramo se moliti Mariji, Tenemos que orar por esto. moliti krunicu, Tenemos que rezar el rosario. razgovarati s Marijom, Tenemos que conversar con la Virgen María. vjerovati Y tenemos que creer da je ona živa, de que ella está da je viva, ona s nama de que está con i nosotros da nas ona želi dovesti do y Isusa. de que ella nos quiere llevar hacia Jesús. Zapravo, Marija želi da mi budemo 100% kršćani, Es decir, María quiere que nosotros seamos 100% cristianos, budemo praktični vjernici, que seamos católicos prácticos por completo, bez ikakvih dodataka primjesa. sin ningún tipo de cosas que se agregan, agregadas. Recimo, u jednoj poruci Gospa govori o duhovnom preljubu. Por ejemplo, uno de los mensajes de la Virgen María en Medjugorje, ella habla del adulterio espiritual. Katolici idu u crkvu, mole Los krunicu, católicos van a la iglesia, rezan el rosario, časte, peregrinan, primaju sakramente, reciben los ali s sacramentos, druge strane bave se i vraćanjem, pero por otro magijom, lado practican la hechicería, la magia, spiritizmom, el espiritismo, el okultizmom, ocultismo. vjeruju u nekakve amulete, Creen en amuletos, idu na bioenergiju, van na a la reiki, bioenergía, a la ili vježbaju jogu, practican el yoga, ili odlaze raznim van a iscijeliteljima, diversos curanderos, vračarima, a lo de brujos. i to je duhovni preljub Y eso es cometer adulterio o espiritual, kojem Gospa govori. del cual la Virgen María habla en su mensaje. Dakle, mi kao katolici moramo biti 100% katolici. Nosotros como católicos tenemos que ser 100% Tako católicos. pozivamo i vas, narodi u Paraguaju, Los invito a ustedes, pueblo de Paraguay, da budete 100% para Božji. que sean 100% cristianos, 100% da pripadate Gospi Isusu. que le pertenezcan un 100% a la Virgen María y a Jesús. Onda će dolaziti blagoslovi u vaše živote. Entonces va a venir la bendición a sus vidas. Ja tako radim Yo así hago i to govorim i drugim. y le digo a los demás. Qué lindo, entonces así estamos compartiendo con el Padre Ivo. Y ahora por último, Padre Ivo, queremos que nos haga una oración, ya finalizando nuestro programa, Želimo da y se nos dé pomolite za nas una bendición, i nos dé da una nam date bendición al pueblo y a todos los televidentes. našem narodu Paraguay. U ime On. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Molimo te, Gospodine, pohodi ovaj narod, Te pedimos, Señor, que visites a tu pueblo. obasjaj svojom svjetlošću. Iluminanos con tu luz. Digni ono što nisi ti i što nije od tebe. Quita eso que no es que no viene de vos. Ispuni svakoga slušatelja, gledatelja, Llena a todos los que nos miran, a los que nos svojim mirom, escuchan, svojom ljubavlju, con svojom tu paz, hrabrošću. con tu amor. Ne, oni koji su bolesni neka ozdrave Aquellos que están enfermos que se sanen. upravo sada, Justamente ahora. u Marijino, u Isusovu. En el nombre de María y en el nombre de Neka Jesús. svaki demon napusti Que sve todo članove, demonio deje a svaku todas las osobu personas que koja están živi u escuchando, Paragvaju, a toda persona que vive en el Paraguay, u Isusovo ime. en el nombre de Jesús, I primite blagoslov, y reciban la bendición, zaštitu, la protección, zagoru naše Marije, la kraljice mira, intercesión de María, Reina de la Paz.
U ime En Otca, el nombre del Sina Padre, i del Duha Hijo, del Svetoga. Espíritu Santo. Amén. Neka Bog blagoslovi Paragvaj Que Dios bendiga al Paraguay i paragvajski narod. y al pueblo paraguayo. Amen. Amén. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, Padre Hijo, por su visita y sobre todo por esta bendición que deja a nuestra gente, que deja a nuestro país. Y nosotros, así, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Entrevistas.